En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Precisamente con esa cortina musical es que comenzamos este lunes en la noche aquí en Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura, donde nos escucha la gente, amigo Lucho Fraile. Fíjate que en Copiapó somos 101.3, en Punta Arenas 98.7, en La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, en Coyhaique 104.1, en Santiago, en Lo Barnechea somos 92.1. La radio ahora también la puedes ver, Lucho Fraile. Sí, por eso uno viene más pilteado. ¿No? ¿Te acuerdas de unos conductores que venían con sandalias, con pantuflas? Sí, no vamos a decir quién es. La radio también se ve en radioagricultura.cl y a través de nuestro YouTube Live. Y como es tradicional, los días lunes ya está en estudio listo y dispuesto directamente desde Lo Barnechea, el señor Felipe Alessandri. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jorge Andrés. Efectivamente, estábamos en una reunión bien interesante con un comité de vivienda, Los Girasoles, a quien le mando un abrazo grande. Estuvimos así un día provechoso, recibimos el apoyo de una visita de una vecina ilustre como Lucía Santa Cruz. Gran historiadora. Que es un referente intelectual para todos nosotros. El ex candidato presidencial, también Lawrence Goldberg, nos estuvo apoyando. El ex presidente del Banco Santander, vecino también de la comuna, todo, Mauricio Larraín. O sea, hemos estado con harto apoyo entretenido, con mucho apoyo ciudadano. Y el sábado estuvimos en la procesión de la Cruz de Mayo, una procesión que la gente conoce poco, que tiene toda una historia, un significado. Yo creo que usted la conocía bien, el producto de Santiago, además. El producto de Santiago, ahí con el como, terremoto, ahí baja la cruz, fuerte. efectivamente, pero en Santiago ya no estaba viendo procesión, y acá... ¿No? ¿Se acabó la procesión en Santiago? Y acá en Lo Barnechea, el padre Iván y la comunidad en general hicimos un recorrido con las estaciones para terminar en la parroquia Santa Rosa. Muy bonitas, tradiciones que no hay que perder, tradiciones que hay que reforzar, que vamos a estar trabajando con la comunidad precisamente para eso. Me junté con los arrieros, con los guasos federados, con los no federados. O sea, fue un fin de semana hiper intenso, poco descansado, pero lleno de energía. Y esta semana comenzamos con todo para decirle a los vecinos de Lo Barnechea que este 9 de junio hay primaria. En cerca de un mes más hay primaria para que ustedes elijan a su alcalde. ¿Quiénes votan? Todos los independientes y también los militantes de los partidos de Chile Vamos, pero los independientes también votan. Que es la inmensa mayoría de la población. Y el voto es voluntario, así que levántate a votar para que después no te quejes. Oye, antes de continuar el programa, le mandamos por supuesto un saludo a nuestro querido amigo Johnny Carrasco, el alcalde de los alcaldes. Tiene un tema al colon ahí, me dijo Johnny, así que estará con nosotros ya el siguiente lunes. Muy interesante eso de las tradiciones, Felipe. Yo te decía que imaginaba que tú lo conocías bien porque en Santiago la tradición del Cristo de Mayo, o sea, tiene 300 años, ¿no es cierto? Todo el mundo conoce la historia, producto del terremoto, la corona de espinas se cae, nadie entiende cómo. Le queda como collar a la estatua de Cristo, y para evitar futuras catástrofes naturales, la tradición era salir a pasear ir a visitar a los enfermos, y eso se mantuvo en Santiago por largos años, lamentablemente fue mermando, y hoy día no se hace la procesión salvo una misa en la iglesia, pero en Lo Barnechea esas tradiciones se mantienen. Estuvimos hace un mes atrás en el Quasimodo, estuvimos con los arrieros, que también es parte del patrimonio vivo de la ciudad, que le dan identidad a los pueblos, y mi compromiso cuando llegue a ser alcalde de Lo Barnechea, con el apoyo de todos los vecinos, va a ser apoyar las tradiciones, fortalecerlas, financiarlas con apoyo municipal también, para que no perdamos, porque nos dan finalmente la identidad. ¿Tú crees que una comuna que se desarrolló completamente distinto a su origen, ¿no es cierto? Como el caso de Lo Barnechea, ¿tiene cierto riesgo de ir perdiendo esa identidad? Porque a lo mejor, claro, las tradiciones de Mayo, los arrieros, son de un Lo Barnechea de los años 80, de los años 90, el pueblo de Lo Barnechea que todavía se mantiene, pero claro, uno ve el mobiliario, el espacio urbano, y es otra comuna. Que son dos comunas dentro de una, es un pequeño Chile, y eso es lo entretenido de ser alcalde de Lo Barnechea, porque hay que fortalecer mucho la integración. Si nos vamos a la Feria de los Quincheros, si nos vamos a la calle Los Patos, se mantienen vivas las tradiciones. La misma parroquia Santa Rosa, la Feria del Río que estuvimos el fin de semana.
y eso hay que integrarlo, que no le demos la espalda al pueblo ni a la montaña, sino que todo lo contrario, que los mismos vecinos de la dehesa conozcan de estas tradiciones y se incorporen. El Quasimodo, lo mismo, es una celebración maravillosa, de ciertamente un origen católico, pero hay que llevarla al siguiente nivel, hay que fortalecerla, hay que difundirla. Lo mismo lo de los arrieros. Yo le decía, bueno, ¿y ustedes reciben muchos turistas acá? No, bastante poco. ¿Por qué? Porque no hay poca difusión. Entonces, tenemos que pedirle ahora a Senatur, ir donde el Ministerio de Cultura para que ojalá los declaren patrimonio vivo de la ciudad, ir fortaleciendo estas tradiciones para que no se pierdan. Son generaciones tras generaciones de arrieros. Lo mismo que tenemos con el barnecheíno nacido y criado allá, que tiene un arraigo muy fuerte a la comuna. No queremos que se vaya, a pesar de que el diario El Mercurio ayer decía que arrendar un departamento de un dormitorio con un baño en Lo Barnechea está sobre los 650.000 pesos, y eso deriva en qué? En el tremendo problema de allegados que tenemos en la comuna. Allegados, toma y un problema de vivienda grande. Se ha hecho mucho, el alcalde Lira ha comprado nuevas propiedades, el presidente Piñera el año 2021, antes que dejara la presidencia, le entregó los títulos de dominio. Bueno, pero hay que empezar a construir. Lo mismo los alcaldes anteriores también, o sea, no es lo mismo de los años 80, sino que han habido a Juan Pablo II y han habido buenas viviendas sociales, pero hay que seguir en esa misma línea, pero con los estándares de hoy día, mínimo 90, 100 metros cuadrados, con a lo menos un estacionamiento. Hoy día no es un lujo tener un automóvil, y vemos que las calles colapsan porque las viviendas sociales de hace 15, 20 años no contemplaban estacionamiento. En estas comunas como Lo Barnechea, que son tan diversas, que son tan heterogéneas, ¿no es cierto? Que tienen componentes desde canchas de esquí, pueblos de montaña, farellones, lugares populares, como puede ser el Cerro 18, lugares de alto estándar económico, como lo puede ser la dehesa, algo de ruralidad, ¿no es cierto? Que tú decías ahí a propósito de todos esos clubes de guaso y qué sé yo. ¿Cómo poder mapear la comuna y cómo poder atender las necesidades de ese tipo de comuna? La gente además, bueno, la gente siempre reclama bastante. Yo que vivo en Colina, por ejemplo, que también tiene algo de aquello. La gente de Colina dice, es que el municipio invierte toda la plata en Chicureo y por eso Chicureo está más bonito. Y la gente de Chicureo dice, toda la plata que nosotros pagamos en impuestos la ponen en Colina Centro. Entonces como que al final las sensaciones de las personas tienen que ver con alta disconformidad respecto a cómo se llevan adelante esa... Yo creo que el alcalde Lira ahí ha hecho una labor brillante, brillante. Por eso que todos estábamos esperanzados que el alcalde Lira volviera a la reelección. Sin embargo, hace un mes atrás él anunció que no iba y que él no quería ungir a un sucesor, sino que los barnecheinos escogieran, y por eso tenemos primaria, que es bueno que los vecinos lo sepan, este 9 de junio. Ya vemos dos candidatos. ¿Cómo mapear eso? Eso en Barnechea pasa muy poco. Nadie te dice me siento el patio trasero, porque la municipalidad a través de la Dideco, con Denise Madrid, han trabajado de la mano ciertamente y de las instrucciones del alcalde Lira en dar a cada uno lo que vayan necesitando. Entonces la dehesa puede ser más seguridad y urbanismo, en el pueblo de Barnechea mejoramiento de los espacios urbanos, seguridad, urbanismo, algo de apoyo también a las distintas necesidades ahora que se nos viene el invierno, y eso ha sido muy equilibrado, y eso claramente denota una gran capacidad del alcalde actual, que esperamos tenerlo como un asesor permanente, no porque deje de ser alcalde va a dejar de apoyarnos. Y ahí él con su señora Consuelo Guiguren hemos conversado mucho del tema y vamos a estar trabajando de la mano, porque uno no puede descuidar ningún barrio. La dehesa es muy importante, sin duda que sí, pero el pueblo, el Cerro 18 es fundamental, lo que pasa a la orilla del río es muy importante, los areneros que tienen una tradición, los cadeneros, ahora que empiezan las nevazones, mañana tenemos pronosticado nieve en la precordillera, son importantes. Los comités de vivienda, nos hemos juntado con muchos comités de vivienda que están esperando su casa, y el alcalde Lira ha hecho un ranking, nadie se mete por la ventana, y ciertamente que esos rankings los vamos a mantener. Y los terrenos están, ya tengo solicitada audiencia al Ministerio de Vivienda, que me la tiraron ya para a fines de mayo. Vamos a estar ahí con el concejal Michael Conver, yendo a ver a las autoridades de vivienda para poder concretar prontamente el inicio de obra y poder entregar los títulos de dominio, ojalá al cabo del primer periodo, a estos comités que llevan años esperando. En tu experiencia de alcalde, yo recuerdo siempre una frase interesante tuya que era mirar la ciudad con ojos de alcalde, que a mí me quedó grabada. Entonces yo me paseo y cuando veo que hay mucha basura,
y cuando hay las veredas están todas rotas y el alumbrado público no funciona o parpadea, uno dice, ay, aquí, no aquí hay falta de gestión, aquí hay falta de mantención. Y eso es sin duda pega del municipio dentro de las cosas que puede hacer el municipio. ¿Cuáles son las posibilidades de un municipio como Lo Barnechea? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles las posibilidades reales de Lo Barnechea? Porque con todo el cariño del mundo, pero comunas con muy bajo ingreso, claro, no pueden tener a lo mejor, no pueden darse el lujo de un paso bajo nivel, no pueden darse el lujo de construir un CESFAM con la última tecnología, y así sucesivamente. ¿Cuál dirías tú es la visión de Lo Barnechea? Lo Barnechea ya funciona muy bien, pero puede hacerlo aún mejor. Las ciudades están en constante movimiento, en constante evolución. Entonces las cámaras de televigilancia, hoy día si no tienen inteligencia artificial, son un pedazo de fierro que sirve poco. No digo que no sirvan de nada, pero sirven muy poco. Entonces hay que meterle inteligencia artificial y por eso con Rodrigo Villa, el ex subsecretario que está de jefe en mi programa de seguridad, fuimos a una central de comando y control que tiene la tecnología de punta con respecto a las cámaras de televigilancia. Vamos a incorporar la de los condominios privados, las que obviamente miran al exterior, para poder monitorearlas también desde la municipalidad, pero con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que no vaya a tener un operador por cámara porque es imposible, no hay presupuesto que aguante, pero sí con mucha tecnología que cualquier conducta que salga a lo normal, por ejemplo, la cámara inmediatamente avise. Por ejemplo, se para un auto en la mitad de la calle y se baja 1 o 2 personas, posiblemente encerrona. La cámara alerta, estamos conectados con el 1405 y el mayor de la 53 comisaría, que le aprovecho de mandar un abrazo grande a mi tocayo, que estuvimos ahí con él porque hubo un intento de asesinato de un carabinero ayer en Lo Barnechea, que gracias a Dios no pasó nada y está la persona, el delincuente detenido. O sea, se le puede meter mucho. En veredas hay un plan que está haciendo la municipalidad, pero lógicamente se puede mejorar. En estacionamientos públicos, el CEFAM que tú decías, el que está, funciona fantástico, pero está al doble de su capacidad. Tenemos que buscar un terreno, que yo ya lo tengo visto, para construir otro CEFAM. Porque el que hay es para 25.000 personas, tiene 40.000 inscritos. O sea, hay mucha necesidad de vialidad. En la mañana, yo que vivo en el sector de los Trapenses, colapsa. Si yo no salgo a las 7:05 de mi casa, me demoro 40, 50 minutos en mi lugar de destino. Entonces hay que buscar mayor conectividad. O el vecino que vive en el Cerro 18 y quiere ir a trabajar, por ejemplo, en los Trapenses, en la micro, que es la C17, en 4 kilómetros se demora 2 horas, porque se demora 40 minutos en pasar y después va bajando el cerro y es complejo. Hacer un trazado de buses eléctricos que vaya mejorando la conectividad interna. O tú sabes que Lo Barnechea es la comuna que más consume agua a nivel nacional. Mira. Tenemos que hacer una transformación hacia especies de bajo consumo hídrico. Estoy pensando en los antejardines. Claro, pero es caro porque la gente dice, oye, tengo que pagar contribuciones caras, arriendo es caro, el impuesto a la renta es caro. Bueno, busquemos que la municipalidad te ayude a cofinanciar esta reconversión a especies de bajo consumo hídrico, porque si no nos llueve este año, el gran tema, como está ocurriendo en otras localidades del mundo, van a ser los racionamientos de agua, y eso tenemos que preverlo y tomar todas las medidas antes. Va a ser de las pocas comunas de Santiago sin metro, por ejemplo, Lo Barnechea también. El metro llega a Estoril, que es comuna de Las Condes. Lo que tenemos que pelear es que llegue y está el trazado, a lo menos en proceso de ingeniería, hasta el portal de la dehesa. Y tenemos que pelearlo, por eso voy a ir a hablar con toda la autoridad de transporte. Tenemos un muy buen ministro de transporte, y no tengo empacho en decirlo, que es Juan Carlos Muñoz, del actual gobierno del presidente Boric. Estuve con él viajando en una feria de tecnología en Barcelona febrero de este año, y yo creo que tenemos un lujo de ministro ir a conversar con él, porque hay mucha gente que estudia, que vive en Barnechea y estudia o trabaja en otras comunas, y hoy día el tema de la conectividad, hay gente que se demora 2 horas a su lugar de destino. Y si bien va a llegar a Estoril, que es un avance importante, una política de Estado que empezó con el presidente Piñera, luego la presidenta Bachelet, luego ahora el presidente Boric, y lo mantienen, que parece fantástico, tenemos que pelear con las comunas de Las Condes y Vitacura para que el metro siga subiendo y ojalá llegue al portal, y ahí tener buenos buses de acercamiento para que la gente deje el auto en la casa, la bicicleta en la casa, y nos vayamos en buses eléctricos no contaminantes, ni atmosférica, ni contaminante atmosféricamente, ni con ruido, y vayamos despejando la comuna. Cuando uno piensa y para seguir con el tema de las gestiones edilicias, cuando uno piensa en aquellas mismas, los alcaldes, más allá de las distintas y reales necesidades, ¿no es cierto?, de sus comunas, le imprimen un sello personal. Una preocupación, uno le tiene un cariño a ciertos planes, ¿no es cierto? Entonces, y que tiene a lo mejor muchas veces también que ver con su personalidad, con su ideario.
Entonces, por ejemplo, el alcalde Palacio de la Reina le ha dado como caja al tema eléctrico, al tema ecológico, al paisajismo, a las veredas, a los parques, a las plazas. Uno ve el alcalde Carter en su momento le da como caja a la seguridad, al batallón Carter, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú mismo en Santiago, pelear por la educación pública, los delincuentes que tiraban molotov, el El rompepaga, espacio público le dimos fuertemente. todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu diseño finalmente para estos años? Algo que Lo es Barnechea. transversal en todos los barrios, la seguridad. Y vamos a continuar con el alcalde Lira, que ha hecho una muy buena pega. El 1405 funciona fantástico. Yo soy alguacil de Carabineros. Vamos a seguir trabajando con la institución y además con la PDI y la Fiscalía, potenciándolos. Por eso que Rodrigo Villa me está haciendo este plan maestro para que sea una comuna que el delincuente la piense 2 o 3 veces antes de ir a delinquir a la comuna de Lo Barnechea, porque lo vamos a perseguir y lo vamos a pillar y no le va a costar barato haber ido a incursionar a Lo Barnechea. Luego eso, vialidad. Tenemos un tema con los tacos que es brutal, porque la comuna no fue bien planificada, y no estoy haciendo una crítica a ninguno de mis antecesores, pero esto eran parcelas que se fueron loteando, sin un plan maestro. Por eso que para el 1 de mayo salí con 2 grandes urbanistas a recorrer la comuna por arriba, con Iván Poduje y con el concejal Michael Comber, arquitecto y urbanista también. Y fuimos piloteados por Juan Sutil, vecino ilustre de la comuna, a recorrer... Buen chofer sacaron. Buen chofer, buen piloto. A recorrer la comuna por arriba, viendo cuáles son los dolores en la Quebrada de la Zorra, donde están las tomas, en el Cerro 18, en el norte-sur, en el Cerro Alvarado, en el Cerro del Medio, unas casas que han generado bastante polémica, en ver si vamos a continuar con pie andino o no. Yo creo que sería bueno hacerlo, y viendo cómo solucionar los temas, y eso llevárselo al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hacernos socios de esto. Y esperamos que con este gobierno poder avanzar, y mucho más con el próximo gobierno si es de nuestro color político. Oye, cuando uno piensa tú decías esto de las tomas en Lo Barnechea, que a lo mejor uno no las tiene tan interiorizadas, piensa que en general las tomas van por otros lados de la ciudad de Santiago. Y el gran problema de las tomas, más allá del dolor que probablemente tienen muchas familias, en Chile hay un déficit cercano a las 800.000 viviendas. Y claro, uno habla de viviendas, pero al final son 800.000 familias. Puede que haya son cientos de miles de niños que tienen que vivir en esas condiciones, a veces sin alcantarillado, sin electricidad, sin agua potable. Pero claro, por otro lado, más allá del dolor, también hay gente que viene 10 años postulando a una vivienda y que ha hecho todo el proceso legal, ha tenido una paciencia, etcétera. Pero ¿cómo poder finalmente esas personas, uno dice, bueno, merecen ser desalojadas? Yo no sé si esos terrenos, por ejemplo, que están tomados son fiscales, son de algún particular, en qué proceso judicial están. No, están en una quebrada que arriesga peligro de un aluvión. Aquí no hay tomas legales o ilegales, son todas ilegales. Y frente a eso nosotros vamos a privilegiar a los que han hecho las cosas bien. Y si hay vecinos de Lo Barnechea en las tomas, claramente los vamos a colaborar para que ellos puedan generar su comité de vivienda y postular, pero que nadie se salte la fila. Se tienen que poner en el orden que les corresponde, cumplir los requisitos, y vamos a bregar, a pelear con fuerza para que ellos obtengan su vivienda definitiva sin saltarse la cola, sin cometer las ilegalidades, porque la toma es ilegal y no podemos ser condescendientes en ello. Tenemos que buscar una solución, pero una solución definitiva. Las tomas conllevan muchas incivilidades, llevan problemas en el entorno, me reclaman mucho que los olores que se generan, los disturbios que se generan, que no es gente de Lo Barnechea, que no cuida el entorno. Así que yo quiero ser súper claro. Yo vengo aquí a continuar la política del alcalde Lira de transparencia, mantener los rankings en los comités de vivienda, pero nadie se va a saltar la fila. Y vamos a mantener ciertamente que los órdenes preestablecidos, que ya la municipalidad ha estado trabajando a través de su directora de vivienda. Uno podría mirar la comuna y ver tres grandes áreas en cuanto a espacio público. Entonces uno piensa en la parte rural y de montaña, ¿no es cierto? Que podría ser Farellones, La Parva, Ya hay que Valle hacer ahí Nevado. un pueblo de montaña, que no solo se ocupe de julio, agosto y septiembre, con suerte, un pueblo de montaña que no le demos la espalda a la montaña. Eso nos está pasando, hoy día le damos la espalda y no la conocemos. Y debo yo reconocer que cuando me invitaron a este paseo a caballo, a subir a Farellones, 6 horas, yo dije, esta cuestión
fue realmente maravilloso, es un alimento al alma, que realmente uno se siente muy bien, se conecta con la naturaleza. Imagínate hacer eso con la Clarita, con los niños, con mi Lucía, Pipe, la Susana, la Victoria. Realmente es increíble, pero no sé por qué le hemos dado la espalda a la montaña. Entonces hay que traer a los arrieros, conectarnos con la naturaleza y no solo los 3 meses que dura la temporada de esquí para los que la pueden pagar, que también hay un pueblo ahí de montaña que sufre en julio y agosto por la alta afluencia de público, no pueden subir. Recordemos que tenemos una escuela en Farellones que la vamos a seguir potenciando, tenemos todo el pueblo, los arrieros que ven turbada su calidad de vida por la cantidad de gente que sube a esquiar, entonces tenemos que buscar un justo Un equilibrio. camino que vive destrozado, Exactamente, es peligroso, es súper siempre hay peligroso y hay que accidentes. buscar ahí formas de compatibilizar ambas cosas. Bueno, decía yo entonces que uno visualiza en Lo Barnechea como tres grandes espacios públicos que tienen que ver con la montaña y lo rural, y tiene que ver con lugares más populares y con lugares de alto estándar. Yo sé que ha estado reuniéndote con los tres. Si pudiese identificar esas necesidades en cada uno de ellos. Es bien brutal, ¿ah? Porque uno pasa en 2 o 3 kilómetros de un Chile con muchas necesidades a un Chile que tiene al menos las necesidades cubiertas. Y en 2 o 3 kilómetros. Eso quizás es el gran desafío que tiene la comuna de Lo Barnechea, que es un pequeño Chile. Tú encuentras gente carenciada, gente clase media y gente que tiene todas sus necesidades cubiertas. Por de pronto algo que atraviesa todo es la seguridad. Hay una sensación de inseguridad brutal, producto de los delitos que vemos todos los días en la prensa. Sin embargo, Lo Barnechea tiene muy buenos índices. Como zona urbana solo nos gana Pirque y Paine en la metropolitana. Mira. Y eso es bien importante por el trabajo que se ha hecho Carabineros, PDI, 1405, Seguridad Ciudadana, y la AMSO, esta coordinación que tienen con Las Condes y Vitacura, que ha funcionado bastante bien. Hay que potenciarlo. Luego de eso, la vialidad es un tremendo tema. El medio ambiente y sustentabilidad es otro tema. Y en los lugares más carenciados hay que ver tema de estacionamiento, tema de CEFAM que está colapsado, que la señora que se cae y se quiebra una cadera no tenga que ir al Salvador a sacarse la radiografía, que podamos hacer un convenio con la clínica alemana que está en la comuna, que podamos tener un bus de acercamiento que la lleve. Hay que buscar también odontólogo, que es una necesidad que me piden recurrentemente, y una ayuda directa al adulto mayor más carenciado que por Dios que tiene necesidades. Mucho se habla a propósito de ese tema, de los adultos mayores que tienen un tema con las famosas contribuciones. Si bien es cierto, tuvieron una vida laboral bien activa, les fue bien, pero claro, ya sea porque no fueron lo suficientemente previsores, etcétera, etcétera, o X motivo. No, o el valor del suelo ha o el valor subido del muchísimo. y no te da para pagar no te da para pagar. las contribuciones. Y eso pasa, o sea, en Lo Barnechea ha pasado incluso, y que me desmientan si aquí si estoy faltando a la Las verdad. cuotas en Lo Barnechea son cuotas de 700 lucas, 800 lucas, son normales, relativamente normales. Efectivamente, ya hay gente que está arrendando sus casas sociales, de vivienda social, y están viviendo en la toma, porque es muy rentable arrendar la casa. Como te contaba, un departamento de un dormitorio con un baño, 650.000 pesos. Entonces, si partí arrendando 600, 700, me voy a vivir a la toma, poco me fiscalizan, entonces hay que regularizar ese tema y ayudar sobre todo al adulto mayor y al presidente Piñera, que hoy día se cumplen 3 meses de su triste fallecimiento. Hay que colaborar con ellos para que puedan quedarse en el lugar que optaron para hacer su vida, y que hoy día, por el aumento del valor de la tierra, posiblemente sientan que las contribuciones son un impuesto expropiatorio. La municipalidad, el ministerio, el Senama, tenemos que colaborar, y ahí Lo Barnechea tiene que salir a golpear las puertas de las secretarías del Estado, de la gobernación, para que nos colaboren, porque las necesidades son iguales a las que puede tener una comuna quizás más carenciada. Cuando hay rebajas, por ejemplo, yo sé que en el caso de Las Condes, en algunos casos uno postula y te hace, no sé, una rebaja de las contribuciones. ¿Eso es a cargo exclusivo del municipio, por ejemplo? Sí, porque no es que la contribución vale lo mismo y el alcalde no tiene la facultad para rebajar la contribución. Es bueno que lo sepan, porque si no, imagínate, en año electoral todos rebajarían o condonarían las deudas. Claro. Lo que hace el alcalde o la alcaldesa es ayudarte a copagar esa deuda de contribuciones. Siempre que hay una postulación, un proceso Con lo que limpio. queda, porque el municipio se queda más o menos con el 40%. No, pero la saca de otro fondo que se aprueba por el consejo, en el ok. presupuesto municipal. No, del fondo común, porque eso te llega mucho después, no te llega directamente.
Muy bien, nos vamos a ir a una pausa comercial, amigo Lucho Fray. Le vamos a despedir, Felipe Alessandri. Gracias por estar hoy día aquí No, en Chile Público. muy buenas noches, seguimos mañana martes. Abríguense porque va a llover y quizás nieve Así si es. son vecinos como yo de Lo Barnechea, así que todo abrigadito, capaz que caigan unas nevazones en la precordillera, así que sobre todo los arrieros, un abrazo grande. Nosotros hacemos pausa comercial y seguimos con más aquí en Chile Público Radio Agricultura. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Regresamos con este Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te hagas el Larry, Lucho Fraile, descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas de cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descárgase listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vaya. Música de arqueólogo, Lucho Fraile. Música de arqueólogo para presentar con tambores. A nuestro siguiente invitado que por fin ha vuelto, ha tenido mucha pega, ha tenido mucho terreno, pero ya está de nuevo con nosotros Rodrigo Riveros, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Bienvenido una vez más a su casa radial aquí a Chile Público. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá para hablar un poquito sobre arqueología chilena. Y sí, efectivamente ha estado una locura. Es más, conversando con mucha gente, a todos les parece que enero, febrero, marzo, abril han sido como diciembres. Un largo diciembre. Un largo diciembre. Entonces me preocupa cómo se viene diciembre, el diciembre real. Pero bueno, hay que moverse. Oye, Rodrigo, bueno, primero qué bueno que estás aquí de vuelta. Estuvimos conversando un poquito un poquito en off. Sabemos que hay un temazo para esta edición de Chile Público que tiene que ver con un nuevo concepto que antes de entrar al tema sí, me gustaría que definiéramos ese concepto, que es la arqueología histórica. Sí, efectivamente. No es que sea un nuevo concepto, pero no es un concepto muy conocido. A ver, cuando hablamos de arqueología, sobre todo arqueología en Chile, siempre el imaginario piensa al tiro lo prehispánico, lo anterior a la llegada de los españoles, como que... de ahí para adelante, de ahí para atrás hay arqueología, de ahí para adelante historia. Dominio de la historia. Y ahí los argumentos que se entregan indican que total hay escritura, total están los documentos. ¿Para qué se necesita la arqueología? Para entender procesos que están documentados en papeles, en libros, en archivos judiciales, etcétera. Bueno, esa era una visión que si bien estaba instalada en la arqueología hace unos 40 años atrás, hoy en día ha cambiado bastante y la arqueología histórica como disciplina ha agarrado bastante fuerza. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué se requiere esta arqueología histórica para conocer el pasado? Porque obviamente los documentos no son suficientes. Los documentos entregan una visión de la realidad, una visión del pasado, pero la arqueología permite también verlo desde otro punto de vista. Como me gusta señalar, si tenemos un tipo de fuente de información, en este caso lo escrito, agreguémosle lo material, los restos materiales. Es una dupla imbatible, por decirlo de alguna forma. Y nos permite visibilizar otro tipo de proceso histórico más en detalle, más locales, más específicos. La materialidad en ese sentido es un excelente apoyo para entender esos procesos y también hablar sobre grupos que no reflejaron lo suyo, no hablaron en los documentos, los grupos silenciados, los grupos que no se expresaron básicamente. Entonces le da mucha riqueza al pasado. Porque eso es pega del arqueólogo y no del historiador. A todo esto es como Colo-Colo con la U, es como hay una rivalidad bien entendida con el clásico. En la universidad había que siempre ganar el clásico contra claro, los de historia. En lo absoluto, al contrario, apunta a la interdisciplinariedad. Ya. O sea, trabajar arqueólogos, historiadores, y bueno, en arqueología también se apela en otro tipo de estudios, por ejemplo, paleobotánico, químico, físico. O sea, siempre la arqueología, y yo creo que todas las disciplinas tienen que apuntar a salir un poquito a su nicho especializado, por decirlo así, y buscar otras fuentes, otras especialidades para mejorar la respuesta. Ya, y en esta arqueología histórica, ¿qué avances hemos tenido? Entendiendo que es un concepto, ok, ya no es tan nuevo, pero no es tan antiguo tampoco. Yo no lo había escuchado. ¿Qué avances hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Chile? Y si hay
especialistas en la arqueología histórica, si hay arqueólogos históricos puntuales que se dediquen exclusivamente a eso. Sí, efectivamente hay varios avances, no tanto como quisiéramos, no tanto como a uno le gustaría. ¿En qué sentido? Mucho de lo que se encuentra en términos de arqueología histórica ocurre en el marco de los proyectos de rescate, de salvataje arqueológico, proyectos evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y claro, si bien se realizan las excavaciones, se realizan los análisis, etcétera, falta mucho por publicar, por poner en valor. No es un trabajo que se haga del día para otro, de todas maneras. Pero aún así hay trabajos, por ejemplo, que se refieren al casco antiguo de Santiago, que nos hablan sobre un tema muy importante y vital para la vida cotidiana, que es el agua. El manejo hidráulico de Santiago. Ahí con todas las excavaciones de metro y otras excavaciones que se han realizado se ha entendido cómo funcionó la provisión de agua en Santiago desde tiempos coloniales hasta el siglo XIX. ¿Cómo se llama? Entonces, claro, ese tipo de miradas, ese tipo de antecedentes es el que nos entrega la arqueología histórica. Bueno, también trabajo sobre la salitrera. Se ha visto otra realidad en relación a la salitrera que va más allá del proceso industrial, más allá del proceso de extracción del salitre, sino que la vida cotidiana, cómo está viviendo la gente la salitrera. Y así también se han dado otro tipo de trabajo. Hace un tiempo, unos colegas, hace poco nomás, encontraron los restos de la ciudad de Rey Don Felipe en el Estrecho Magallanes. Esta ciudad, este pueblo que fundó Sarmiento de Gamboa. No es el Puerto del Hambre. Puerto del Hambre. Ah, es Puerto del Hambre. Exactamente. ¿Cómo estoy, Lucho? ¿Cómo estoy? Déjale. Bueno, ese trabajo. Es buena esa historia. Y es maravilloso. Es buena esa historia. Para los auditores que a lo mejor cachan menos, lo que yo recuerdo era un barco que no tenía más provisión. No, perdón. Iban a poblar ese sector. Exactamente. No me recuerdo exactamente cuántas personas quedaron ahí. Nunca pudieron asentarse realmente, ni pudieron echar a andar la agricultura. Los animales se agotaron rápidamente. Nunca llegó un barco de provisiones. No. La gente se empezó literalmente a morir de hambre. No sé si yo a lo mejor leí la historia B, pero tiene que ver también como que dicen que hubo a lo mejor canibalismo, entre otros. Hasta que no recuerdo quién llega y ya no queda nadie vivo. Toda la gente literalmente murió de hambre. Claro, o sea, por lo que recuerdo, porque hace años que no leo sobre esto, claro, Sarmiento Gamboa, este personaje encomendado por la corona española, le planteó la excelente idea a la administración colonial de establecer 2 ciudades en el Estrecho Magallanes para controlar el tráfico del estrecho, sobre todo los piratas, etc. Se establece con esta gente, pero él se va a buscar provisiones y lo toman preso. Y ahí quedaron las provisiones. Y todos los que quedaron atrás. Y creo, si mal no recuerdo, sobrevivió una persona o dos que lo rescató el pirata Hawkins, si mal no recuerdo. Puedo equivocarme. Pero claro, fue una tragedia bastante grande. Y claro, y está ese relato, está esa narrativa, que varios la habremos visto a nivel de relato histórico. Pero faltaba el lugar, el espacio. ¿Qué es lo que pasó efectivamente ahí? Entonces ahí es donde aporta esa arqueología histórica a entender más en detalle cómo fue y cómo también de repente el relato histórico está alineado con lo que dicen los materiales, o muchas veces son relatos divergentes que no necesariamente coinciden. Entonces es un aporte bastante interesante y así hay otros trabajos que van por esa línea. ¿Sí? Oye, yo sé que hoy día tenemos un temazo porque si hay una ciudad que puede aportar materialidad en términos de arqueología histórica es el puerto de Valparaíso por decenas de años, el puerto más importante del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Yo de repente he visto reportajes del mapa, no sé, de barcos hundidos en el puerto de Valparaíso y es una locura. O sea, uno tiene para pasarse ahí 100 años de investigación. Pero no solamente hundidos, sino que hay materialidad en la tierra. También sigo hablando de barcos, por supuesto, para que la gente diga, obvio que hay material en la tierra. No, estoy hablando de barcos. Sí, efectivamente, Valparaíso tiene una situación bastante singular. En primer lugar, experimentó un crecimiento espectacular, gigantesco, a partir de 1820, que es cuando se abre el puerto al comercio internacional, y obviamente se transforma en un referente... Con la independencia de Chile. Exactamente. Porque antes teníamos obligación de comerciar solo con España. Exactamente. Entonces, a partir de la independencia y se abre el comercio internacional, Valparaíso empieza a crecer, al igual que la economía chilena en ese momento. Entonces, Valparaíso sufre una metamorfosis muy profunda y muchos cambios en muy poco tiempo. Entre 1850 y 1900, yo creo que deben existir unos 3 o 4 Valparaísos, por llamarlo de alguna forma.
Uno de estos cambios muy potentes fue la expansión de la tierra habitable hacia el mar. Valparaíso, la característica que tiene es que como caleta es muy delgadita, es muy estrecha. Entonces los requerimientos de generar más espacio hicieron que literalmente se le quitara tierra al mar, con rellenos de tierra, sedimentos, etcétera, que fue un proceso paulatino. Un proceso que hay que decirlo, una locura. Uno ve la cantidad de volúmenes de tierra que se movieron para quitar eso, o sea, para quitarle tierra al mar, y es como, ¿cuándo hicieron esto? ¿Cuánto gastaron? Es una locura. Como para dar una idea de la magnitud de esta obra, hoy en día, pongámonos en la situación de la Plaza Sotomayor de Valparaíso y el edificio de la aduana. Ojalá ahí alguien se pueda imaginar eso. Es donde salen los paseos a la playa, Exactamente. donde está el edificio de la Armada, donde está el monumento a Exactamente. Prat de los héroes de Iquique. Exactamente. Ahí, al frente del edificio de la Armada, antes estaba el edificio de la Intendencia, era una calle y ahí empezaba el mar. Ahí empezaba el mar. Ahí empezaba el mar. Entonces tenemos ¿De, una, de- dos, de tres, cuánto estamos hablando más o menos? 1820. Antes de Ah, 1820, hasta ahí es llega. mucho terreno, en verdad. Son como 6 cuadras más o menos que se le quitó al mar. Es una brutalidad, es una obra que a mí me llama la atención que no se haya divulgado más porque es de esas grandes obras públicas que involucran también un esfuerzo en todo sentido. Entonces, ¿qué genera esta situación de quitarle tierra al mar en gran parte del puerto? Que muchos naufragios que ocurrieron en la línea costera, barcos que encallaron o naufragios de frentón, hoy en día están cubiertos por esta tierra. Entonces, Valparaíso tiene ese potencial que no es muy común en los puertos del mundo, en donde es posible, existe una alta probabilidad de encontrar naufragios bajo tierra. Mira. Entonces, es bien interesante, bien atractivo. Y precisamente voy a comentar el caso que me tocó participar, ya literalmente el siglo pasado, 1998, con una situación similar, que tiene algo de naufragio, pero también tiene habla sobre la expansión de Valparaíso. Puntualmente estamos hablando de un buque que tiene un nombre que para todo Chile, ¿no es cierto?, resuena desde toda la Exacta, vida hasta nuestro eh, inconsciente colectivo, que es la exactamente, Esmeralda. exactamente. A ver, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a volver a los locos años 90, por llamarlo de alguna forma, 1998, y en la Plaza Sotomayor, donde está el monumento a los héroes de Iquique, donde está el edificio de la Armada, 1998 empezaron a construir los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sotomayor. Toda la razón. Me he estacionado ahí muchas veces. A mí me gusta ir a pasear ahí al puerto. Y en un primer momento, cuando estaban excavando esto, aparecieron restos de botijas, que son unos cántaros bastante grandotes que se usaban en tiempos coloniales, principalmente para el vino, pipas de hueso, algunas con ideogramas chinos, qué sé yo, restos de madera de una estructura que era muy rara, enterrada, y un montón de restos. Bueno, cuento corto, el Consejo de Monumentos Nacionales se entera de esta situación, va a revisar el lugar y, bueno, pide que evalúa acá estos restos y efectivamente habla de un potencial arqueológico que se tiene que rescatar. En esa época no había tanta conciencia con el aspecto arqueológico, entonces la empresa constructora no tenía contemplado dentro de sus planes y su plan de trabajo el tema arqueológico. Obviamente les llegó de sorpresa, pero se tuvo que detener la construcción e iniciar una actividad de rescate en la medida que se iba avanzando el proyecto. Ahí me invitaron a participar, el trabajo estuvo a cargo de la colega Alejandra Didier, y bueno, lo primero que hacemos es, cuando llegamos al lugar, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Entonces empezamos a revisar los antecedentes, empezamos a hurgar en los documentos, y, ¿cómo se llama? Y claro, vemos este tema del avance de quitarle tierra al mar de parte del puerto, pero también encontramos un antecedente bastante singular, que en ese espacio, en ese gran espacio, en un momento la primera esmeralda, la esmeralda que capturó Lord Cochrane, ya fuera de uso, encalló y la transformaron en el primer muelle de Valparaíso, lo cual ya nos habla de un hallazgo bastante interesante. En algún lugar Esta de es la ese sector. Esmeralda que captura Lord Cochrane durante la guerra
No, de la guerra del Pacífico. No, No, perdón, la guerra contra la Confederación. guerra de independencia. Perdón, Sí. la guerra con la independencia a España, en el Eh, fondo, en el Callao. Exactamente. Es muy interesante la historia de cómo captura Lord Cochrane. Yo reconozco que soy fan de Lord Cochrane. Cómo realiza, cómo captura este barco. A ver, vámonos más atrás en el tiempo. Vámonos a la guerra de independencia. Chile no tenía una armada muy potente que digamos. Por no decir, era muy poco su poder marítimo. Entonces Lord Cochrane plantea, y por lo que tengo entendido, se escapa con los tarros, y se va con un grupo de marineros que le son fieles al Callao, al lugar más protegido de la colonia española. El lugar donde realmente, si hay un lugar que está protegido y que es inexpugnable, es el puerto del Callao en Perú. Y él va con un barco y su tropa con el tema de vamos a capturar el barco más poderoso de la escuadra española, La Esmeralda. la Esmeralda. ¿Qué es lo que hace? Llegan calladitos de noche, un poco más o menos alejados de las baterías, qué sé yo, se disfrazan de fantasmas, se suben a un botecillo, se meten adentro del puerto, callados, mientras los guardias están durmiendo, no están viendo, se suben al barco, espantan a los marineros, y bueno, disparos para acá, sablazos por allá, qué sé yo, pum, pam, pam, y se roban el barco más poderoso de la escuadra española. ¡Qué locura! Al frente de las narices del Imperio Español. Entonces, una hazaña que está digna para ¿cómo se llama? Para una película, una serie, etc. Bueno, cuento corto. El barco sigue funcionando, se le cambia el nombre por Esmeralda, presta grandes servicios a la causa de la independencia nacional, pero como todo tipo de objeto, como todo tipo de barco también, ya envejece el barco y termina siendo usado como pontón, como almacén en lo que era Valparaíso, un lugar donde se guardaban provisiones. Le quitan la arboladura, es decir, los mástiles, las velas, y es básicamente un almacén flotante. En esa época Valparaíso no tenía muelle. En esa época Valparaíso, si bien tenía un tráfico marítimo importante, no tenía un muelle. Bueno, se dan las circunstancias, un temporal hace que este barco vare en la playa, y ahí la administración chilena dice, chuta, no tenemos muelle, tenemos este barco, sumemos 1 más 1, transformémoslo en el primer muelle de Valparaíso. Entonces el relato, la narrativa cuenta que lo embalsaman en arena y piedra. Uno dice, ¿qué quiere decir eso, embalsamar con arena y piedra? Ahí donde el documento histórico uno dice... choca con la realidad y con la materialidad y con lo que... Claro, uno no le entiende a qué se refieren. Bueno, está ese dato. Volvemos al año 98, estamos haciendo las excavaciones, sabemos que puede aparecer esto, y dicho y hecho, empiezan a aparecer los restos de una estructura de forma de muelle, rellena de piedras, y en donde se reconocen secciones de barco, cuadernas, escuadras, mástiles, pero incorporados a la estructura. Básicamente reciclaron este barco, este glorioso barco, para transformarlo en lo que no es menor, el primer muelle de Valparaíso. Entonces para mí en esa época fue bastante impresionante porque pude darme el lujo de caminar literalmente sobre las mismas tablas que caminó Lord Cochrane cuando estuvimos excavando y documentándolo. Entonces, ese fue un hallazgo bastante interesante. ¿Hoy día en qué está ese barco? Mira, ese hallazgo. Se rescataron varias partes de las estructuras y posteriormente a la construcción del estacionamiento se construyó un museo de sitio en donde se incorporaron algunas piezas, pero creo que hubieron problemas de diseño, estuvo cerrado. Ahora tengo entendido que se ha estado tratando de abrir de nuevo. Pero claro, no tengo muy claro en qué está ese no es que se pudo desenterrar, sino claro, que solo se sacó un par de piezas. No, se tuvo que retirar. Desgraciadamente se tuvo que retirar gran parte de la estructura, gran parte de las maderas se almacenaron en locaciones de la Armada. Y bueno, también hay que reconocer que este caso hay que sacar varios aprendizajes, básicamente. Pero eso quisiera después comentarlo, quisiera después seguir con los hallazgos que tenemos en el lugar. Sigamos con eso. Solo voy a hacer un paréntesis de que mucha gente está preguntando en el WhatsApp del programa, el más 569-8868-49. Claro, cuando le dicen la Esmeralda, la gente al tiro se acuerda del barco de Arturo Prat. Recordar que el barco de Arturo Prat también es parte de una captura. Exacto. También a España
en la guerra contra España, que no es la misma de la guerra de la independencia, la guerra contra España, donde participan otros países como por ejemplo Perú. Chile se une a la causa americana en el fondo y sale a defender a España. Hubo un bombardeo a Valparaíso en la guerra contra España, entre otros. Barco que después se usa durante la guerra del Pacífico 20 años después. Y hay varias Esmeraldas. Sí. Yo lo equiparo. La de hoy día también se llama Esmeralda. Exactamente. Y no tiene nada que ver Es como el Enterprise. con la hundida. Es como el Enterprise de Star Trek. Claro, hay como 5 hay como Enterprise, el del Capitán Picard, el de, ¿cómo se llama? William Shatner, ¿cómo se llama? Es que yo soy fan de Star Wars. Entonces yo también, le pero... le tenemos mal a los de Star. No, les decimos los Trekkies. A mí me gustan los dos. Así, soy, ¿cómo se llama? Star Wars y ¿cómo se llama? Star Trek igual. Entonces, claro, es como el caso del Enterprise. Hay como 6 Enterprise porque son nombres que se quedan, básicamente, que también rememoran barcos que fueron significativos para la historia de las instituciones marítimas. Ya, continuemos con el sitio entonces. Ya. ¿Qué más nos ofrece el sitio de excavación de la Plaza Sotomayor o inmediaciones del mar ahí en el Valparaíso? Bueno, además del muelle, además de los restos de este muelle, construido con los restos de la Esmeralda, encontramos los cimientos de un hotel, el Hotel Inglés, que ocupaba parte de la plaza, los cimientos y el subterráneo. Era el subterráneo, ahí arrojó una cantidad de material muy interesante en términos de botellas de licores, de todo el mundo, básicamente. Es muy interesante porque nos muestra precisamente el auge del puerto en términos de conectividad, o sea, no 2 o 3 botellitas, o sea, tú querías, no sé, gin de Ginebra, lo encontrabas ahí, si querías algo, cerveza Guinness, lo encontrabas ahí, y estamos hablando fines del XIX, principios del siglo XX. ¿Qué otra cosa apareció ahí? A la altura, más o menos pasadito entre el monumento a los héroes de Iquique y el Molo de Abrigo, estaba el edificio de la aduana, un edificio que cerraba en la playa, en la plaza, frente al mar. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Los cimientos de ese edificio, que fue bastante interesante porque mostraban un sistema antisísmico, asumiendo que estaban sobre un relleno de sedimento, asumiendo que Valparaíso está en un lugar sísmico, desarrollaron un sistema antisísmico para los cimientos de ese edificio, que estuvo alrededor de 30, 40 años, después lo volaron porque siguieron expandiéndose. Seguido de ese muelle, de ese edificio, estaba otro muelle que construyeron ahí, el muelle pasajero, un muelle de cerchas metálicas con unos grandes cimientos de hormigón y una plataforma hexagonal, si mal no recuerdo. Entonces, y el malecón también, el antiguo malecón, que era el borde del mar antes de que construyeran el Molo de Abrigo. Entonces, viéndolo en perspectiva, viéndolo en términos generales, vemos que un espacio muy acotado, en menos de 70 años, experimentó muchos cambios muy profundos en su fisionomía. Otros hallazgos que encontramos también en ese lugar fueron cañones, que habían sido probablemente botados en su momento por algún, ¿cómo se llama? Estaban como lastre y los botaron ahí, botijas de data colonial, huesos de comida, desechos de comida, etc. O sea, mucho del desecho que se botaba de los barcos quedaba ahí. Entonces todavía tiene mucho, todavía que hay que ver todavía esos materiales, todavía yo creo que pueden hablar mucho, y precisamente nos habla... ¿No hay ningún proyecto en vista para todo aquello? Que yo sé. Uno dice, pero por Dios, ¿cómo no estamos ahí excavando de cabeza? O viendo más, revisando de nuevo los materiales, poniéndolo en valor, haciendo más cosas. Sí, el tema son al final los recursos y las urgencias. Es más, Échele la culpa al gobierno, en este programa estamos acostumbrados a eso. No, más que eso es un tema estructural, desgraciadamente. Sí. Cuando subamos Échale la culpa a Boric nomás. Claro, sí. Únase a todos los panelistas de este programa. El merluzo. Bueno, ¿cómo se llama? Pobrecito. Bueno, el asunto es que no, faltan más recursos para investigar e incluso para temas más pragmáticos. A ver, por ejemplo, asumiendo... El presupuesto del Ministerio de Cultura actualmente en Chile no llega al 0,5%. Claro, es muy poco. Es dramático. Es muy poco. Y también hay temas... El de ciencia, ni hablar. No, es menor al de cultura. Es deprimente. Y hay temas pragmáticos. Hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con... En Valparaíso se siguen haciendo obras, obviamente, porque es una ciudad que está viva, está ampliándose y tiene todo un potencial, entre otras cosas, de estos naufragios en tierra. Ahí falta un plan de manejo que pueda indicar, decir, oye,
este lugar tenemos el potencial de que aparezca tal navío. No sé, Nuestra Señora de Dolores, ahí donde está el reloj Turri, los naufragios que se dieron para 1866, si mal no recuerdo, en la plaza donde estaba la Biblioteca Severín. O sea, hay una cantidad de lugares con potenciales hallazgos. Yo me estoy centrando ahora en los naufragios en tierra, que incluso, si son bien manejados, se pueden transformar en potencial turístico. Fíjate tú, a eso voy, lo que son hoy día los barcos vikingos. Claro. O sea, que desentierran un barco vikingo y tienen, no sé, 300.000 visitas al año. Claro, exacto. O sea, se pueden transformar en museos de sitio, en lugares para potenciar el turismo. O sea, tienen mucho. Y a su vez, cuando se conoce eso, no tenemos esta situación que fue lo complejo con la Plaza Sotomayor de un proyecto que se inicia y tiene que detener obras con todos los gastos que eso involucra, sino que se puede planificar y decir, ¿sabes qué? Aquí puede que nos parezca esto, estemos preparados, veamos cómo lo podemos resolver, pero con tiempo, porque si hay algo que fue complejo con el tema de la Plaza Sotomayor, que todos estábamos corriendo, básicamente, y obviamente hacer las cosas apurados no es bueno para nadie. Pero claro, Valparaíso tiene ese potencial. Me olvidaba de casos de arqueología histórica subacuática en tierra, que no puedo dejar de mencionar, un trabajo que hicieron ahí los colegas subacuáticos, el equipo encabezado por Diego Caravia, pero ya un barco, un naufragio. Los arqueólogos subacuáticos, Sí. eso ya son como Indiana Jones ya. Sí, sí. Eso sí. El Infatigable, ahí han hecho una investigación bastante potente y otro tipo de trabajos ahí en Valparaíso y en otros lugares, entonces también hay harto de investigación, hay harto trabajo que se ha realizado, pero claro, falta, aunque hay que reconocer que ahí el equipo de Diego han hecho harto de difusión, pero siempre se puede hablar más. Rodrigo Riveros llegó recargado este 2024 aquí a Chile Público, con las mejores historias, con los mejores estudios de la arqueología. Rodrigo Riveros, arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Qué gusto, qué agrado, qué placer, qué emoción que haya Muchas vuelto aquí a gracias por Chile la Público. invitación. Feliz acá de comentar algunas cosillas de arqueología. Vuelva luego, lo vamos a tener luego. Nosotros, Lucho Fraile, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. Nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.